Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, seguida. Pregunta 115. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén? Respuesta. Jesús fue acusado de hostilidad hacia el templo. Sin embargo, lo veneró como la casa de su Padre. Juan 2:16. Y allí impartió gran parte de sus enseñanzas. Pero también predijo la destrucción del templo en la relación con su propia muerte y se presentó a sí mismo como la morada definitiva de Dios en medio de los hombres. Pregunta 116. ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y Salvador? Respuesta. Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia, que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios. El perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en Él y convertirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín, que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Pregunta 117. ¿Quién es responsable de la muerte de Jesús? Respuesta. La pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor, y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. Pregunta 118. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? Respuesta. Al fin de reconciliar consigo a todos los hombres, destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del siervo doliente, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. Pregunta 119. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Respuesta. Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos. Marcos 10:45. Y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres. Pregunta 120. ¿Cómo se manifiesta en la última cena la oblación de Jesús? Respuesta. En la última cena con los apóstoles, la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, esta es mi sangre que será derramada. Lucas 22, 19-20.
De este modo Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial. Primera carta a los Corintios 11, 25. De su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza. Pregunta 121. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní? Respuesta. En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa de aquel que es el autor de la vida, Hechos 3:15, la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre para salvarnos, acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. Pregunta 122. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la cruz? Respuesta. Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta el extremo, Juan 13:1, del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata por tanto a los hombres de modo único, perfecto y definitivo y les abre a la comunión con Dios. Pregunta 123. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia cruz? Respuesta. Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, Mateo 16:24. Jesús quiere asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Pregunta 124. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro? Respuesta. Cristo sufrió una verdadera muerte y verdaderamente fue sepultado, pero la virtud divina preservó su cuerpo de la corrupción. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Pregunta 125. ¿Qué eran los infiernos a los que Jesús descendió? Respuesta. Los infiernos, distintos del singular infierno de la condenación, constituían el estado de todos aquellos, justos e injustos, que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo, que tenía el poder de la muerte, Hebreos 2:14, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Pregunta 126. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? Respuesta. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. Pregunta 127. ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? Respuesta.
además del signo esencial que es el sepulcro vacío. La resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los apóstoles. Jesús después se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Más tarde se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Primera a los Corintios 15, 5, 6. Y aún a otros. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección, puesto que les parecía imposible. En efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad.